Bueno, muy buenas. Aquí les habla el profesor Héctor Mosquera con un problema bastante complejo sobre las leyes de Kepler y mucho más. Dice así, un asteroide procedente del cinturón de asteroides, zona comprendida entre Marte y Júpiter, se acerca a la Tierra. Está descrito por una excentricidad de 0,8 y una distancia de 180 por 10 a la 12 unidades astronómicas entre el foco opuesto donde se encuentra el planeta y el asteroide. Hace un ángulo de 37 grados con esta línea y el eje focal determina la distancia próxima a la que se acercará a este astro. Lo que nos interesa entonces en este problema es hallar el perihelio. Observemos la gráfica de dicha situación. Como podemos apreciar aquí, vemos que viene el asteroide acercándose al planeta y el punto que nos interesa hallar es cuando él esté acá. Esta distancia es la que conocemos como el perihelio. Ahora bien, como estamos en este punto, que es el dato que nos suministraron, que la línea que une al foco secundario con el asteroide hace un ángulo de 37 grados. Este es el foco opuesto al planeta, como podemos apreciar aquí. Ahora, miremos que acá podemos trazar esta línea perpendicular al eje focal, donde se encuentran los dos focos, foco 1 donde está la Tierra y el foco opuesto desde donde estamos tomando la medida a la que se ve el asteroide. Además, esta distancia la vamos a dar un nombre, le vamos a asignar el nombre de la coordenada y, como se indica aquí en el punto de coordenadas x, y. Y de igual manera, toda esta componente, si podemos analizar acá, miren que se está formando un triángulo rectángulo. Ahora bien, esta parte podríamos interpretarla como la componente que corresponde al foco de la elipse más la distancia x', que es la distancia que va desde el origen hasta la línea perpendicular que baja a este eje y que corresponde con el punto P. Ahora bien, ¿por qué pintamos una elipse y no cualquier otra figura? Pues como hemos aprendido en los conceptos de matemáticas, la excentricidad es menor que 1. Por esta razón, entonces podemos pintar una elipse. Ahora bien, X, si miramos en la figura, corresponde a las coordenadas de C más X'. O sea, X, que es un punto general sobre la elipse, tiene coordenadas C más X'. Y Y, pues como podemos apreciar de la propia figura, es la alturita que vemos acá. Ahora bien, si sabemos de trigonometría, sabemos que este es un triángulo rectángulo y que esta Y es el cateto opuesto, entonces está en correspondencia con el seno y este cateto de acá abajo está en correspondencia con el coseno. Y conocemos esta distancia que nos la dieron, que es, como se aprecia acá, es 180 por 10 a la 12 unidades astronómicas. Ahora bien, teniendo esto claro, podemos apreciar que voy a averiguar cuánto valen la componente Y de este punto de coordenadas y además puedo saber quién es P de X. Vamos entonces al desarrollo del problema. Entonces, como decíamos al inicio arriba, vemos que el punto P está escrito por P igual a P, que es C más X', y Y lo encontramos por lo que decíamos ahorita arriba, que es el cateto opuesto, entonces le corresponde esta expresión donde Y es igual, además sabiendo que el seno de 37 es un triángulo rectángulo muy particular que tiene como catetos e hipotenusa la primera tríada pitagórica que se aprende de los números primos. Entonces, si hacemos esta operación donde quiero despejar a Y, como la ven acá, que está en el numerador, paso a este 180 por ya la 12 que está dividiendo y se va a multiplicar el seno de 37 y ya sé por el triángulo que decíamos ahorita de Pitágoras, que eso es seno de 37 es 3 quintos, y simplifico esto y llego a que eso es 180 por 108, perdón, por día a la 12, pues luego vengo y encuentro que es
X, y X ya dijimos arriba, como ven acá, que es C, que es el foco, más X', dividido otra vez la hipotenusa, que es 180 por 10 a la 12. Si hago esta operacióncita, de nuevo encuentro que eso me da 144 por 10 a la 12, y ahora vengo y me apoyo en el dato que me habían suministrado de que era la excentricidad. La excentricidad era C, por definición es C sobre A, o sea, el foco sobre el eje mayor, y eso es igual a 0.8, pero 0.8 yo lo puedo representar como una fracción, simplificando igual a 4 quintos, de donde puedo encontrar que A lo puedo dar en términos del foco, y eso sería 5 quintos, perdón, 5 cuartos del foco, y esa la designamos como la ecuación 1. Luego tenemos que en una elipse se cumple esta expresión. Ahora c cuadrado, que es el foco, la distancia del foco al cuadrado, tiene que ser igual al eje mayor al cuadrado, perdón, al eje mayor al cuadrado menos el eje menor, igual a 5 cuartos de C al, ahora C, A, como vimos, acabamos de demostrar, A corresponde a 5 cuartos de C al cuadrado menos B. O sea, quiere decir que en esta expresión puedo encontrar a B, que es el eje menor, en función de el foco. Como se puede ver acá, haciendo operaciones sencillas, simplificando, trasladando términos, me queda que B es 3 cuartos de C, que es el foco, como dijimos anteriormente, y nos queda la ecuación 2. Y ahora bien, como no necesito encontrar cuál es el valor numérico de C, pues me apoyo en la ecuación de la elipse, que es C cuadrado, perdón, X al cuadrado, que es cualquier punto de valor sobre la elipse, sobre el eje mayor al cuadrado, más la ordenada y al cuadrado sobre el eje menor al cuadrado, tiene que ser igual a 1 si entendimos claramente que esta es una elipse. Y de nuevo, entonces vengo y reemplazo los datos que ya conocía, que X era C más X' al cuadrado por la expresión de la elipse, sobre A, pero es que A en la ecuación 1, como ven acá, era 5 cuartos de C al cuadrado, más vengo y tomo a Y, pero Y ya lo hallamos en este lado, que es 108 por 10 a la 12, como ven aquí, eso lo elevo al cuadrado, y me queda sobre B, y B es la ecuación 2, que era 3 cuartos de C, y todo eso elevado al cuadrado, pero tengamos en cuenta que C más X', como lo hallamos acá por el coseno, nos dio 144 por 10 a la 12. Entonces, si se fijan en esta expresión que nos acaba de resultar acá, nos quedó que toda esta ecuación de la elipse queda en función de una sola incógnita, y es precisamente cuánto es C, el foco. Luego hago operaciones básicas y llego a que, pasando términos semejantes, aplicando la ley de la oreja o de los inversos, entonces ese 4, miren que están los dos denominadores, y como está al cuadrado queda 16, y lo paso arriba por la ley de los inversos o la ley de la oreja, y me queda la expresión que acabo de indicar acá. Ven que está 5 al cuadrado, C al cuadrado, 3 al cuadrado es 9, C al cuadrado, como pueden apreciar acá. Y multiplicando todo por C cuadrado en esta ecuación, nos queda que, simplificando términos, nos queda lo que acabo de decir acá. Y como ven en el lado izquierdo me quedó toda una expresión numérica, donde ya en el lado derecho me queda C, que es el foco. Y la clave de esto, si encuentro el foco, pues tengo todo para resolver el problema. Haciendo operaciones básicas, simplificando pues este término que está en el corchete, me encuentro que esa raíz, sacándole la raíz a ese término para hallar el valor de C, habiendo trasladado a 16 por día a la 24, me queda que C es este valor. Es como lo ven acá, entonces ya tengo el valor de C. Ahora si conozco a C, pues ya simplificando C lo puedo leer más sencillamente de una forma aproximada como 1.844 por día a la 14,
unidades astronómicas. Ese es el lugar donde está el foco. Ahora bien, ya puedo entonces conocer el eje mayor y el eje menor, que son A y B respectivamente. Si hago una resta rápida de A menos C, ya saben que A lo encuentro por la ecuación 1, porque ya tengo a C, simplifico allí y hago una resta, encuentro el perihelio, que era la clave precisamente de este problema. Y eso fue todo, fue un gusto. No olviden, les habló su docente Héctor Mosquera. Fue un placer colaborarle a todos los interesados en las problemáticas de las leyes de Newton, de Kepler, porque en definitiva este problema conduce a entender y acercarnos un poco más a la mente de Isaac Newton. Como ven, eso era todo. Miren que la preocupación era ya la distancia entre este punto, que es el vértice, y donde está la Tierra. Esas dos diferencias la encuentro fácilmente porque este es el eje mayor, que es A, le resto a C, que es la distancia entre la Tierra y el centro de la elipse, y encuentro entonces mi problema que quería resolver. Hasta luego.